Advertencia. Las opiniones emitidas en el siguiente podcast para nada fomenta el uso de armas, violencia en general, brujería y la exploración del ocultismo. Este formato de audio está hecho simplemente para entretenimiento. Bienvenidos al capítulo 22 de su podcast favorito de misterio, El Hubiera Existe. Podcast donde abriremos una puerta delgada entre este universo y lo desconocido y entraremos en un mundo utópico que responde a las más grandes incógnitas de la vida. ¿Y si hubiera? Mi nombre es Henry Lira y como siempre tengo el gusto de dar la bienvenida a mi oráculo utópico directamente desde Puerto Rico, David Emil. Saludos, espero que todo el mundo esté súper bien. Aquí David Emil de Sound Canvas, mandándoles un fuerte abrazote y listos para este súper tema. Y tenemos a nuestro segundo invitado del año. Él es amigo, psicoanalista, chef, ¿qué más me falta? Gigoló. Botánico. El psicoanalista Iván González. Muchas gracias, ¿cómo están? Empezando el año con temas medio escabrosos ustedes, pero bueno. Sí. El morbo. El morbo. Si no han escuchado nuestros podcasts donde justo Joan nos da su opinión clínica, vayan ahora mismo a nuestros episodios Y si Jesucristo no hubiera resucitado y el capítulo de Y si hubiera un asesino dentro de ti. También por ahí justo recordar que respondimos unas preguntas en Instagram y la verdad es que nos preguntaron así como de todo y cosas bien raras. Recuerden que estamos haciendo nuevo contenido misterioso y de terror. Visítenos en nuestro canal de YouTube donde tendremos el proyecto de radionovelas, así que no las tienen que dejar pasar. Y también recuerden que este mes de enero lo estamos poniendo los reflectores a asesinos. Todo este contenido del mes será de killers. Tan. Dense una vuelta, muchachos, están muy buenas las radionovelas, les va a encantar. Sin más preámbulos, comencemos con este interesante podcast, capítulo 22. Que lo disfruten. El 6 de septiembre del 2011, México se despertaría horrorizado por las atrocidades y perversiones de José Antonio Iniestra Salas, taxista de 34 años de edad que dejaría una terrible marca en la sociedad mexicana, pero sobre todo en las autoridades denominadas como competentes. El tema que abordaremos el día de hoy, el monstruo de Iztapalapa. ¡Pum, pum, pum, pum! Cabe decir que nuestro psicoanalista aquí presente ese fue el encargado de los niños afectados por el monstruo de Iztapalapa, ¿no? Sí, bueno, fueron 5 niños en custodia por las autoridades que se quedaron en un hogar temporal que existe en el MP51, que es de lo familiar, y justo atrás de él, los que viven acá en México, está por el Metro Valderas, justo atrás del MP está este hogar temporal que están todos los niños quienes sus padres han cometido algún delito, están en proceso, etcétera, y ahí los resguardan un tiempo. Okay. Hogar, ¿hablas de hogar como un centro de adopción? O sea, ¿los dieron adopción? Es un hogar temporal. En ese momento es un hogar temporal, es un hogar donde pueden estar con psicólogos, con psicólogas, con trabajadores sociales, etcétera, pero solamente por un tiempo. Después de este tiempo, por lo general, este tipo de víctimas, que al final y al cabo, pues eso es lo que terminan siendo, se van por lo general a hogares del DIF, ¿no? Y ahí ya los mantienen durante toda su vida casi, hasta los 18 años, que los mandan a trabajar o que ya pueden hacer su vida como puedan, ¿no? Por lo general tampoco son lindas vidas, ¿no? Las que suelen hacer, lamentablemente. Claro. Pero bueno, entremos en el caso a profundidad. Transcurriría el año 2004. Clara Tapia tenía en ese entonces 39 años de edad y 3 hijos, 2 hijas de 12 y 14 años, Gabriela y Rebeca, además de justo Ricardo con 13 años. Clara, procedente de Puebla, siempre tuvo problemas con establecer una relación amorosa, ya que los 3 hijos procedían de diferentes matrimonios. Clara Tapia se refería a uno de ellos como el que los abandonó para irse al otro lado.
y del que sería el padre de Gabriela, la hija menor. Pero bueno, esa es otra historia que no encaja aquí. De acuerdo con las declaraciones de Clara, ella conocería a José Antonio Iniestra Salas, un joven de 27 años de edad que trabajaba como vigilante en una tienda de muebles donde Clara era la encargada de limpieza, y justo este sería su segundo trabajo porque ya tenía uno como intendente en la primaria Manuel Trelo, laborando justo como intendente. Clara viviría en un pequeño lugar de esta primaria, adentro de las instalaciones de la primaria, que era denominado un cuartito. Esta escuela está en la delegación Iztapalapa. A mí lo que me da un poquito más de coraje de todo esto ya personalmente es que este güey era 12 años menor que Claudia, güey. O sea, era un pendejo, güey, era un pendejín. Clara se enamoraría perdidamente de Iniestra, ya que tendría atenciones demasiado costosas con Clara. Una de las declaraciones de Clara aseguraba que nunca antes la había llevado a comer o a tomar algo a un sitio que ella consideraba como lujoso. ¿Qué es lujoso? Iniestra en varias de sus primeras citas llevaría a Clara a comer a un Sanborns. Ella se deslumbró ya que estaba acostumbrada a no salir de casa. Iniestra en estas salidas a este restaurante le hablaría de viajes y libros y declararía que trabajaba solo por gusto, ya que venía de una familia bastante acomodada y no tenía la necesidad de ganar un sueldo. Sí, la chava claramente era de pocos recursos y pues se vio súper anonadada con todo este nuevo lujo, ¿no? En su vida. A pesar de todo el dinero que presumía Iniestra tener en su poder, pasando 3 meses después de conocerse, Iniestra convencería a Clara, de invitarlo a vivir a su pequeño hogar en la primaria. Y por sus presuntos conocimientos de contabilidad, a partir de ese momento controlaría el dinero de la familia. Aquí es importante mencionar que Clara tenía alrededor de entre 80,000 y 100,000 pesos ahorrados porque quería comprar una casa. De ahí es donde macha el que tuviera su segundo trabajo como encargada de limpieza en la mueblería donde conoce a Iniestra, que él resultó ser el vigilante de la tienda. Después, pues Iniestra se va a vivir al cuartito de intendencia de la primaria, y aquí es donde, si hubiera hablado alguien o lo hubiera investigado desde un principio, todo esto se hubiera evitado. El director de la escuela argumentaría que varios estudiantes denunciaron la presencia de un hombre en los baños e incluso que Ricardo, el hijo menor de 13 años, dormía en el tejado. O sea, hazme el chingado favor. Ya me imagino a los estudiantes de primaria abriendo el excusado y el pinche José Antonio Iniestra ahí dormido, empujando, diciéndoles está ocupado. O los niños de sexto de primaria viendo por la ventana y diciendo, no manches, allá hay un niño sin uniforme, maestra, dormido en el tejado. No. Qué horror. Aquí es donde todo se pone espantoso. Pongan atención. José Antonio Iniestra Salas, desde que puso un pie en el cuartito de la conserjería, el cabrón se volvería el mismísimo demonio. Cambiaría todo su comportamiento. Mantendría secuestradas a Gabriela y Rebeca y obligaría a Ricardo a trabajar y a cumplir cierta cuota monetaria diaria, y si este no llegaba a la cuota acordada, lo ataba en el techo y lo dejaba ahí toda la noche. Wow, qué tortura. De hecho, en varios documentos de la PGR, de las declaraciones del fiscal, narra cómo inclusive amarraba a Ricardo, lo dejaba acostado en un charco de agua en el techo y ahí lo dejaba toda la noche. Clara sufriría constantes abusos violentos y sexuales por parte de Iniestra. Como ejemplo de esta manipulación, Iniestra Salas obligó a los 3 niños a dejar de llamarle mamá a Clara, rompió todas las fotos familiares, a ella lo obligó a darle todo el salario que ganaba y la obligaba a comer de la basura. La amenazó con matar a sus hijas e inventó un sistema de control para que Clara se portara bien y si juntara cierta cantidad de puntos podía ver a su descendencia, o sea, en este caso a sus hijas. Entonces narraban que justo este sistema de puntos iba del 0 al 100
y pues tenía que llegar al 100 para poder ver a sus hijas. Este cuate lo que hizo fue agarrar a sus hijas, las metió en un cuarto y Clara jamás las veía. Eran sus esclavos, ajá. Según las declaraciones de Clara ante la Procuraduría, Iniestra seduciría a sus hijas y convencería a Clara, que también yo creo que la convenció a puro chingadazo, que ella, Gabriela y Rebeca fueran sus esposas. Pum, 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 pum. Todo esto gira ya que la noche del 25 de marzo del 2005, Clara descubrió a su pareja violando a Rebeca de tan solo 12 años de edad. Clara quedaría paralizada de miedo e Iniestra exclamó que estaba enamorado de la niña y que era una relación normal. Dijo que él tenía amigas que tuvieron hijos desde los 13 años y no pasaba nada porque las autoridades no hacen caso y no les creen. Esto decía refiriéndose obviamente a la violación. ¿Hasta aquí todo bien? Güey, ¿esto es real? Es real. Porque esto está Sí, cabrón. ¿viste Es real. las declaraciones de este señor respecto a este tema? Sí. Justo para allá vamos. A mí lo que me intriga un poco y del cual se va a correr todo este desenlace es... Entiendo la violencia, o sea, es para entender, entiendo la violencia y la amenaza que sufría y el miedo que sufría Clara. Lo que no entiendo es si ella también tuvo haber tenido una patología psicológica para también, literal, dejar que se hicieran todo esto, ¿sabes? Sí, porque pues fueron 5 años, ¿no? Que estuvieron encerradas, ¿no? Y encerrados los niños. También es un poco... no solamente estar aguantando, ¿no? Como muy simplista sería esa la explicación, ¿no? De, bueno, me aguanto y porque las tiene amenazadas de muerte o me tiene amenazada de muerte, etcétera. Sino también cuando hicimos un pod, lo que les decía era, al final hay algo que colude en la relación de pareja, ¿no? Entonces hay algo que se conecta a ella y que conecta al tipo este. Como decía mi abuela, Dios los hace, ¿no? ¿Cómo? Y ellos se juntan, ¿no? Y ellos se juntan. Sí. Aquí nosotros decimos como Dios los hace y la patología los junta. Porque justamente el tipo es un enfermo, como pues no, o sea, no hay como una posibilidad de ver desde otra forma al sujeto este. Pero ella también tiene que tener como sus heridas psíquicas para poder juntarse con y dejar que haga lo que les hizo a sus hijas, ¿no? O sea, un abuso sexual, unas violaciones, porque el abuso sexual solamente es sin penetración desde la ley, ¿no? Y ya la violación es con penetración. Aquí hubo obviamente violaciones, hubo abusos sexuales, hubo abusos en contra de la libertad, etcétera, ¿no? O sea, sí tenía que haber algo en ella para poder, en la señora esta, para poder dejar que pasara todas estas cosas, ¿no? Tan terribles y por tantísimo tiempo, ¿no? De pronto ahí como esa colusión, esa pareja, jugaban entre ellos algo que puede ser inconsciente, puede ser consciente, es lo de menos tal vez, pero que jugaban algo que los dos estaban en algún nivel fantaseando, deseando, aterrizando ahí, ¿no? Claro. En el 2006, Iniestra les prohibió a las niñas salir del cuarto donde vivían con el argumento de protección y bienestar. Iniestra sellaría las ventanas del cuarto de intendencia con madera y tabiques. Aquí es donde otra vez me voy a referir a él como el director pendejo, o sea, literal. Aquí es donde yo digo, güey, ¿qué pedo con el director de la escuela, güey? O sea, no hizo nada, güey. Clara estuvo de acuerdo con todas estas situaciones. En el fondo sabía que no era normal, pero pudo más su miedo justo ante las amenazas de Iniestra de matar a su hijo Ricardo y de llevarse lejos a las niñas si ella denunciaba lo que pasaba ahí. Inclusive Iniestra llevaría a Clara a las instalaciones de la policía para que lo denunciara, pero obviamente pudo más el miedo de Clara. En el momento que las niñas fueron encerradas en su cuarto sin ya poder ver la luz del sol, Clara y Ricardo fueron exiliados de su casa y mandados a dormir al techo. O sea, la mamá y el hijo los mandó al techo, literal, a dormir.
Clara empezaría a recibir muy poca información acerca de sus hijas y a cambio de saber cómo se encontraban las menores, Clara entregaba cada semana a Jorge Antonio Iniestra todo el dinero que ganaba como conserje, que en promedio eran 6,000 pesos mensuales. Pero justo para el criminal esto no era suficiente. Clara fue obligada además a vender baratijas o ropa usada en los tianguis de Iztapalapa. Sin un peso en la bolsa, ella se alimentaba de las sobras de comida que recogía de los botes de basura en los mercados ambulantes y también de la escuela primaria. Esta es la declaración del testigo del director pendejo, Fernando Román Calderón, director de la escuela, y decía: la señora Clara la veía recogiendo basura de los desechos de la comida de los niños que dejaban en el recreo. La veía también separando todo lo que podía reciclar y mendigar de la basura para luego sacarla, lo cual también nos preocupaba, ya que sospechábamos que los ocupaba para alimentarse, lo cual se me hacía raro porque nos acababan de dar la tarjeta de vales de despensa. Sí, era un director muy pendejo, güey. Sospechaba, güey, tenía sus sospechas, era todo un investigador. Sí, pero seguro tenía cosas más importantes que hacer. Es que estoy aquí anonadado con todo esto, güey. O sea, este tipo era el, ¿cómo le dicen a los feudales? Era un rey que lo mantenían. Él abusaba de sus empleados y sus empleados no decían nada y lo mantenían a él. O sea, era como, o sea, es todo. Es que estoy tan sorprendido del grado de que tiene que estar pensando ella. O sea, emocionalmente tiene que ser, o sea, un pedazo de mierda la señora, ¿no? Para que deje abusar a sus hijos, a ella, o sea. Pues sí. Sí, la realidad es que aquí como la capacidad se le llama autoestima, ¿no? Como comúnmente hablando, ahí no hay nada de autoestima, ¿no? O sea, ni se quiere ella, imposibilidad de querer a los demás, no puede querer como enfáticamente a esas hijas tampoco, ¿no? O sea, no las está protegiendo de absolutamente nada. Muchísimas veces cuando llega un paciente que lamentablemente ha sufrido abuso sexual o violación, te dice, me hubieran matado o me hubiera matado yo y eso hubiera sido mejor. Que las amenazaba con morir, pues mátalas, ¿no? Es mejor. Digo, esto no es una opinión profesional, por supuesto, ¿no? Claro. Pero puede llegar a ser mejor eso para ellas. De pronto en ese momento es lo que yo he escuchado que dicen, que seguir con el abuso, ¿no? Entonces tampoco hay como una posibilidad de esa autoestima para ellas y por supuesto pues quedan destrozadas. Nadie les enseña qué es cuidarse, por ejemplo, ¿no? Y la señora está pues menos, ¿no? La mamá. Iniestra comenzaría a tener un montón de hijos producto de las violaciones de sus hijastras. En octubre del 2006 y abril del 2007, Rebeca y Gabriela respectivamente salieron de su cautiverio solo para parir a sus hijos. Obviamente todo esto era producto de las violaciones de Jorge Antonio Iniestra, quien le exigió a Clara que aportara más dinero para la manutención, de sus hijas y de los bebés. Aquí cabe mencionar, y es muy importante mencionar, que Clara ni siquiera sabía cuántos bebés existirían, ¿saben? También de la escuela, el director pendejo de la escuela narraría que se correría el rumor del llanto de un bebé fantasma. Es que sí es pendejo, güey. Ellos vivían en un cuarto, güey. Los bebés, los recién nacidos con las hijastras, las hijas, ellos vivían en un cuartito adentro de las instalaciones de la primaria. Ajá. Y ellas vivirán ahí en cautiverio. No mames, ¿y no escuchaban los llantos de los niños ni nada? O sea, no mames. Pues justo el director pendejo dijo, narraría que se correría el rumor del llanto de un bebé fantasma, güey. Yo ya quiero cortarlo en pedacitos, mano. Cabrón. Dijimos el nombre, ¿verdad? Quería omitirlo, pero dije el nombre. Desde junio del 2007 hasta el 2009, Clara y su hijo Ricardo fueron obligados a vivir en la azotea de la conserjería. Ella mantuvo económicamente a su expareja, quien hasta se compró un taxi con el dinero que le entregaba cada semana.
Ella tuvo que trabajar cuádruple, además de las labores como conserje y la vendimia en los tianguis. Consiguió un empleo nocturno de limpieza en un cine y los fines de semana lavaba ropa. Su jornada laboral fueron de más de 12 horas diarias. El 18 de junio del 2009 hubo un asalto a la conserjería y sin el consentimiento de Clara, el José Antonio Iniestra secuestró, llevándose a las niñas y a todos sus hijos a una casa que tenía en la colonia Renovación, en la misma delegación, casa de la mamá de Iniestra, en la que vivían 16 personas y 8 eran justo menores de edad. Entonces, lo que se narra es que en un momento de discusión junto con Clara y Iniestra, él aprovecharía que Clara no estaba en la vivienda, estaba trabajando, sacaría a las niñas el 18 de junio del 2009, sacaría a las niñas con los niños, a las niñas con los bebés, y se los llevaría a la casa de la mamá. Esto para empezar, porque justo ya la escuela empezaba a hablar. Sospechar, ajá. Entonces, para evitar sospechas, las saca y cumple la amenaza de llevarse a las niñas para que Claudia jamás las viera. Después del secuestro, Jorge Antonio iba cada mes a buscar a Clara a la conserjería de la primaria para informarle, entre comillas, el estado de sus hijas a cambio de dinero. Durante los siguientes 2 años y en cada visita, Clara le suplicaba para que regresara a sus hijas, pero él le contestaba simplemente que ellas no querían verla. Alejada de su familia y sin amigos, Clara no pudo más y en junio del 2011 se armó de valor para pedir ayuda y rescatar a sus hijas. Es decir, pasaron 7 años desde todo este pinche pedo. Buscó a su hermana mayor Cruz para que la acompañara a pedir información ante varias instituciones. Ahora, aquí empezaría una ida y vuelta de Clara y su hermana para que las autoridades les hicieran caso. Tengo nombres, pero no los voy a decir. Clara y su hermana recorrieron la Asociación de Alto Secuestro de una activista y ex candidata del PAN al gobierno del Distrito Federal en ese entonces para preguntar cómo poner una denuncia. Pero la recepcionista de nombre Gabriela, solo diremos eso, las paró en seco y le dijo que solo atendían casos con denuncia de por medio. En julio del 2011, en la FEMITRA, Rosa M., entonces subdirectora de la coordinación y enlace de materia de trata de mujeres y niños, las atendió, pero les dijo que en la fiscalía se revisaban delitos de ámbito federal y por lo tanto el caso no era de su competencia. Así es. Así empezaron a ir y venir. Fatal. Pero no hay una película de esto, porque en serio esto está cabrón. No que yo sepa. No, ¿verdad? No encontré nada. No encontré nada. La funcionaria las remitió al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales. Todo este ir y venir duró 3 meses. Hartas de ser ignoradas por las autoridades, Clara y su hermana tomaron papel y lápiz y en 22 hojas describieron 7 años de violencia. Clara redactó en primera persona todo lo que ella y su hijo recordaban. Lo hizo con mucho detalle para que quien lo leyera se percatara de la gravedad del asunto. Y fue un bestseller, ¿no? Perdón por mi risa, pero es que, o sea, no lo puedo ni creer, mano, todavía. Me río para no llorar. Pobre mujer, güey. No sé, pobre mujer, evidentemente sí fue víctima, pero pues como dice Joan, algo hay de patología también en ella, mano. Es como no, claro, claramente la señora está demasiado afectada. Así es como el 5 de septiembre del 2011, la policía rescató a 6 víctimas en el predio justo de la mamá de Iniestra, una mujer de 21 años, su hermano, 3 niños de 2, 4 y 5 años y un bebé de 3 meses, todos hijos de Iniestra. El último, el bebé de 3 meses, tuvo que ser hospitalizado inmediatamente por golpes recibidos.
El fiscal encargado de allanar el lugar hacía una declaración a los medios en el cual estaba impactado, ya que al entrar al insalubre lugar, lo primero que vio fue a un bebé convulsionándose. Lo que conlleva justo antes de que allanaran el caso, Iniestra haría un intento de homicidio a un bebé de 3 meses. A su hijo. Qué puto asco, güey, en serio. Aquí no acaban las malas noticias. Clara narra que el martes 6 de septiembre del 2011, o sea, un día después, recibió una llamada telefónica del personal de la PGJ para que se presentara a reconocer a las personas detenidas por su denuncia. Cabe mencionar que aquí Clara aún no sabía absolutamente nada acerca de sus hijas. Cuando acudió a reconocer a los detenidos en el lugar, había mucha gente, fotógrafos y camarógrafos. Una mujer se acercó a ellas y preguntó: ¿quién es Clara Tapia? Ella se puso de pie y acompañó a la mujer. Señorita, ¿yo también puedo pasar?, alcanzó a preguntar la hermana de Clara. Un agente le respondió: no señora, solamente ella, a la vez que le explicó que solo le harían un examen médico. Minutos después de esto, Clara apareció sentada junto a Jorge Antonio Iniestra y sus supuestos cómplices en una presentación ante los medios, güey. O sea, engañaron también hubo muchas fracturas en la autoridad, se pasaron de lanza, güey, como casi siempre, y le dijeron: oye, ven, te voy a hacer un examen médico. Entonces la meten a una sala y de repente en esa sala era la conferencia de prensa para que vieran a los cómplices de todo este pedo. O sea, se sentó junto a su violador, a su abusador, a sus cómplices, que ahorita voy a platicar de eso, pero de víctima pasó a ser una cómplice más. A ser una cómplice más, güey. Ahí la detuvieron, güey. Sin orden legal ni aviso previo, ella pasó justo de ser víctima a delincuente. Lo peor fue, aquí está lo pinche terrible, güey. O sea, mal, güey. Lo peor fue que en ese momento de la conferencia de prensa, de la presentación ante los medios, Clara se enteró que su hija menor, Rebeca, que ya tendría, en ese entonces tendría 18 años de edad, y una nieta de 3 meses, fueron asesinadas por su expareja en el 2009, año que justo concuerda cuando Iniestra la secuestró de un predio para llevarlas a otro predio, al hogar de la madre, güey. O sea, ahí se enteró Clara que Rebeca estaba muerta, güey, que la había matado Iniestra. Y que de seguro fue a lo mejor algún tipo de forcejeo de parte de ella, de intentó escapar o alguna cosa así. Justo. Ajá. A ver, esta ya es información no oficial, ¿sabes? Pero es lo que comentan en todos los medios. Solo que justo aquí en este tipo de información no encontré ninguna fuente como oficial. Al parecer Rebeca efectivamente no estaba cómoda con el cambio y se había asomado a una ventana. Iniestra, al darse cuenta de esto, la comenzaría a golpear hasta quitarle la vida. Después tomaría al hijo en común de ellos, de apenas 3 meses de edad, lo pegaría al pecho de Rebeca y lo pegaría tanto hasta provocarle asfixia, que aunque no es oficial, se confirmaría con la autopsia. Ahora, quiero que escuchen una declaración de Iniestra. Y volvió a reír cuando le preguntaron cómo mató al adolescente y a la bebé. La autopsia se los dice. Vete pa'l carajo, mano. Vete pa'l carajo, mano. De verdad que, wow. Qué fucking impresionante. No, la cosa es que el tipo tú lo ves y parece, o sea, una persona normal, un villano de Marvel que tiene todo calculado, ¿no? O sea, se ríe. Cuando justo mató a Rebeca y al bebé de 3 meses, guardó los cadáveres durante 1 mes abajo de la misma cama donde dormían las demás víctimas para después meterlos en una bolsa de plástico y justo llevarlos a una carretera.
Es importante decir que aquí los vería un testigo que también sería clave en el proceso para culpar a Iniestra. ¿Siguieron conviviendo con cadáveres? ¿En serio? Pero le echaba cal, entonces no olía tanto. Se pasó muy de lanza. Es que decirle hijo de decirle hijo de puta a él es decirle algo bonito, güey. Está cabrón. Al momento de la detención de Iniestra y ahora ya sus cómplices, su madre, su hermano y su cuñada, Iniestra siempre alegó que era inocente de secuestro, se reía cada rato a los medios y se presentaba a sí mismo de sus actos. Sí, él era una celebridad, o sea, se creía una celebridad por hacer todo eso, ¿no? ¿Por qué tener este cinismo ante los medios? Y justo sí se veía como de, vean, yo soy como un rockstar. Pues es justo como ahorita que decían de un supervillano, de un guasón, encontrar la posibilidad de que todos lo puedan ver, encontrar la opción de que sale como si nada hubiera pasado, como si él no tuviera la culpa, etcétera, porque la parte de la moral, ¿no? De la ética, de las reglas, etcétera, que a nosotros sí nos las dieron, pues a él no se la dieron, ¿no? No hubo la posibilidad desde su infancia de encontrar como sentido a esas reglas, a esas normas. Y entonces se empieza a desconfigurar el cerebro del psicótico, del psicópata, ¿no? Esto de matar a su propio bebé, que no es casualidad que sea la víctima una mujer, ¿no? Una bebé niña era, ¿no? Y que también mató a Rebeca era, ¿no? A Rebeca, ¿no? Y que también le haya hecho eso a la hermana y que le haya hecho a la madre, etcétera. Es un odio tremendo por las mujeres, ¿no? En contra de las mujeres, que justamente nos habla de una patología que nos lleva hacia el homicidio, ¿no? Y que nos lleva a pensar, pues, en esa infancia, ¿qué le hizo la mamá? ¿Qué le hizo el papá a este sujeto? Uh-huh. Y que también nos lleva a pensar cómo la mamá de este sujeto puede ser cómplice, ¿no? O sea, imagínense la cena familiar de, oye, ¿qué hiciste hoy? Ay, pues ahí están los chamacos encerrados en el cuartito que me prestaste y pues me sigue dando la otra, un montón de dinero, ¿no? Por no hacer nada. ¿Y el taxi cómo va? ¿No? Exacto, güey, es lo que yo no entiendo, güey. ¿Cómo es un crimen familiar? Su mamá y su familia con dos niñas, hijos, güey, y qué, güey, no mames, si no es una estupidez, güey. Hola, mamá. Sí, es toda la familia una patología gigante, ¿no? Y no es por eso que se justifica forzosamente, ¿no? O sea, si mis papás son una porquería, yo no tengo que ser una porquería. Pero no hubo como nada que le pudiera salvar de esa situación a él, ¿no? Y entonces, pues se convirtió en eso, ¿no? Una porquería. ¿Cómo puede ser normal? Sí. ¿Cómo puede ser normal tener a niños así, a bebés, a niñas así, etcétera? Pues no puede, ¿no? Pero como lo encubrían y entonces hacían como toda este teatro también, ¿no? Lo decían, bueno, pues es genial este tipo, ¿no? Y nadie se entera y tiene a alguien trabajando para él, etcétera. Es una patología genérica, ¿no? La familia es una institución. No, definitivamente. No mames. Wow, mano, wow. En el año 2013, la abogada de Clara ganó el juicio a favor de Clara y esta quedó absuelta con una suma económica compensatoria. No señalan qué suma, cuánto fue, pero justo lo lograron ganar por todas las fracturas y todas las negligencias jurídicas que ocuparon en sí, claro. O sea, él está en el estrellato, o sea, lo lanzó al estrellato y se ríe, o sea, él piensa que esto es como una obra de arte, o sea, él es el supervillano que todo el mundo está viendo, la prensa le está dando su spotlight, ¿no? O sea, es que tú lo ves, o sea, Joan, tú lo ves e inclusive es alguien que habla bien, güey, o sea, sí. Juega con la prensa, habla bien, se refiere bien.
O sea, es como... Sí, acuérdense que la mente puede compartimentalizarse, ¿no? Entonces, una cosa es la inteligencia y otra cosa es la patología, ¿no? Claro. Hay muchos programas en la tele de pronto de Dexter o etcétera que son sujetos sumamente inteligentes. Claro que este no es tan inteligente, ¿no? O sea, tampoco es un tipo genial, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay muchas personas que pueden ser muy, muy inteligentes y por otro lado son una porquería, ¿no? Son una patología con patas. Siempre hay que acordarse que la patología pues deviene de una situación pues traumática o muchas situaciones traumáticas. O sea, todo lo que le debieron de hacer a este sujeto, entender qué es lo que pudo haber vivido él de pequeño como para que esto fuera su vida normal, fuera algo que dijera, sí, lo estoy haciendo, está bueno y así pasó y te vale, ¿no? Justo ahí te va. Lo único que se tiene de información de la infancia de Iniestra justo fue que creció en esta casa, en la última casa de la mamá, donde hubo el allanamiento y el rescate de las víctimas. Y no sé por qué, güey, pero siempre hay una señora que ya sabes, ¿no? Como la señora chismosa que siempre dio como las entrevistas a todos los medios, porque es la misma señora en todos los medios. Uh-huh. La vecina, ¿no? La vecina, ¿no? Sí, la vecina chismosa. Yo tengo 2 vecinas chismosas. Uh-huh. Ya sabes, nunca falta. Y justo narra que era una familia muy, muy rara y se refiere como a ellos como extraños y se me fue la palabra. Se refiere a ellos como extraños y ermitaños, porque al parecer narraban que nunca dejaban salir a Iniestra y a su hermano. O sea, nunca los dejaban salir y que cuando salían los niños a la calle, pues eran como los niños locos tratando de correr como locos, como loquitos. Entonces no sé si es, por supuesto, es algo que tiene que ver con esta patología que ya Joan nos dirá, ¿no? Es la única información y referencia que se tiene. Ah, pues es que, digo, si tú ves, por ejemplo, a esa mamá, que lo único que podemos saber es que lo estaba dejando hacer, ¿no? Lo que estaba haciendo, uh-huh. Ser un homicida, ser un secuestrador. Si ves eso, evidentemente no hay como muchos límites que pueda llegar a tener él, ¿no? No existe una figura de paterna, ¿no? Que por lo general también ofrece límites. Entonces, claro, están viviendo otra realidad de pronto, ¿no? ¿Límite te refieres a autoridad? Psicosis. Sí, límite de estos temas morales, estos temas éticos, estos temas de reglas, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, un sujeto bueno para nada, ¿no? O sea, un taxista que no puede tener su propio taxi por sus propios medios, ¿no? Uh-huh. En esta delegación y en esta específicamente colonia y específicamente en esa casa donde la realidad es que la pobreza pues está como también muy normalizada, pues muy metida, ¿no? O sea, que justo cabe mencionar que es en la delegación de Iztapalapa, para los que no nos escuchan en México, es uno de los barrios más marginados de la Ciudad de México. Entonces, también, o sea, la parte social pues involucra, ¿no? Acá lo muy interesante también me parece es que los niños, por ejemplo, sus hijos nunca vieron la luz, ¿no? O sea, nunca vieron que el exterior, más que cuando fueron trasladados de ese cuartito de la primaria a esta casa, ¿no? Que tampoco vieron la luz, ¿no? Por supuesto. Eso entonces tú trataste, ¿cierto? Sí, hubo un periodo ahí con ellos en donde el más pequeño también pues ya tenía unas secuelas muy, muy importantes y que a ellos sí les provocaron psicosis, por ejemplo, ¿no? Joder, hasta tan temprano. Que es, que es psicosis infantil, se diagnosticaron y es zafarse de la realidad, ¿no? Porque esta realidad era de terror, ¿no? ¿Qué hacen los niños con psicosis infantil? Pues están, te digo, zafados de la realidad. Esta cosa como que puedes decir está loquito, comúnmente dicho, ¿no? Esa es la psicosis infantil, ¿no? No tienen como una...
¿Perdón? Acciones violentas o no sé. No necesariamente, sí, muchas veces cuando yo de pronto estaba tratando a uno, otra psicóloga estaba tratando a otro, en brazos estaba el niño, tenía menos de 1 año y mordía él, ¿no? Por ejemplo. Entonces te acercabas tantito y te aventaba la mordida, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas de pronto pueden llegar a tener un énfasis en la agresión, sí, pero también es zafarse del mundo, ¿no? El espectro autista, por ejemplo, también tiene como que ver con esto, porque se zafan de la realidad, entonces no están presentes, ¿no? Y están idos y están en sus ideas y en sus alucinaciones y es que se convierte en psicosis. Estos niños iban para allá y seguramente pues están en esos andares, ¿no? Porque lamentablemente yo estuve en esta casa hogar, azares del destino, estuve de voluntario 1 año ahí, ¿no? Con un equipo de psicólogos y psicoanalistas y nos fuimos después de ese año. Entonces, lamentablemente en las instalaciones no había personas suficientemente capacitadas para tratar a este tipo de niños. Joder. Juan, ¿qué va a pasar con esos niños? Pues si hay un tratamiento, si hay un seguimiento, sí, ¿no? Hay personas psicóticas de toda la vida y llegan a tratamiento por alguna razón, ¿no? Por alguna muy buena razón. Y se puede hacer psicoanálisis, se puede ofrecer medicamento y hay un equilibrio entre ello y pueden estar bien, ¿no? O sea, pueden tener una vida normal con su psicoanálisis de por vida, de pronto, ¿no? Hay personas que llevan 10, 15 años en psicoanálisis, 1 vez a la semana o 1 vez cada 15 días, etcétera, y ahí se va conteniendo. Pero la realidad es que hay mucha teoría que nos dice que la psicosis se estructura y eso no se quita, ¿no? Joder. Y hay otra teoría que sí puede llegar a mencionar que puede estar estructurante esa psicosis, sin embargo sí puede haber cambios, ¿no? En la personalidad importantes y de base de los psicóticos. Estos niños, si es que lo pueden lograr, que tengan una atención como prolongada y buena y demás, bueno, pues a lo mejor pueden lograr muchas cosas. Otra vez, es muy lamentable porque en México no existe forzosamente una atención especializada en cada uno de los hogares, ¿no? La parte psicológica y la parte psicoanalítica está todavía como un 4º, 5º paso de lo que se tiene que hacer o se puede hacer. Pues primero es darles de comer, ¿no? Darles educación. Sí, justo tocábamos el tema alguna vez de la Mataviejitas, ¿no? Que también fue un caso muy, muy sonado, ¿no? Y que la historia de la Mataviejitas justamente también refiere una infancia de terror, ¿no? Uno de los puntos es que fue vendida, por ejemplo, por su madre a cambio de un cartón de chelas, ¿no? Sí, cierto. O sea, a ese nivel, ¿no? Y eso obviamente, pues, si no te trauma que tu propia madre te venda por un cartón de cerveza, pues no sé qué te vaya a traumar, ¿no? Giovanni, y a todo esto, o sea, ¿qué tú piensas de toda esta locura, ¿no? Cuando te por primera vez te enseñan este caso y te toca trabajarlo, ¿hacia dónde ibas? O sea, ¿qué estabas pensando que ibas a tratar en estos niños? O sea, pues mira, la realidad es que uno siempre mantiene como la visión y el deseo hacia el bienestar del niño, ¿no? En este caso tan extremoso o en cualquier otro caso, el niño que se presentaba o los niños que se presentaban eran niños que no tenían ni idea de otro tipo de vida a como ellos estaban en este cautiverio. El presentarles otro tipo de vida, el presentarles un tipo de relación diferente contigo, eso era como el reto, ¿no? Era la tarea a hacer, porque esa relación puede llegar a salvar, ¿no? Y puede llegar a repetirse en sus relaciones futuras, en lugar de que se repita la relación con su papá, con su mamá, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Hay un evento, por ejemplo, que no se dijo, que también está en el caso, en donde el sujeto les aventaba la comida a las niñas, ¿no? A las madres de los bebés, para que se pelearan por la comida, ¿no? Entonces todos los niños estaban viendo a sus mamás, de quién sabe quién haya sido la mamá de quién, ¿no? Pero estaban viendo a sus mamás pelearse y arañarse y madrearse por un pedazo de comida, ¿no? Sí, hay cosas muy explícitas que la verdad no sabía. Perdón, no lo tenía que decir entonces. No. ¿Fue demasiado? Sí. Está bien, porque inclusive pues se narraba Iniestra, al momento de que ingería sus alimentos, alguna de las niñas le practicaba sexo oral mientras comía, y inclusive narraron en algunos documentos en el cómo en un vaso dejaba guardar semen para después dárselo de tomar a las niñas. Sí, una locura. Es el maltrato hacia las mujeres, ¿no? Justamente una de las teorías que se reserva esto es ese odio, lo que les comentaba con la niña, ¿no? Que también no se sabe, pero se tiene la hipótesis por lo que decían las niñas, que hubo otros asesinatos de otros bebés, mujeres, ¿no? Niñas, y que pues él no aceptaba, ¿no? Que fueran sus hijos. Entonces mataba a las mujeres, a las niñas bebés, ¿no? Y dejaba vivos a los hombres. Uh-huh. Es correcto. Pues así es como Jorge Antonio Iniestra Salas se ganó el apodo del monstruo de Iztapalapa y fue sentenciado a 241 años de prisión. Les faltó, ¿no? O sea... Pero es que también desde hasta cierto punto no hay que defenderlo ni nada. Así fue como lo criaron y así es su realidad, man. O sea, ¿cómo tú puedes decirle a alguien que está mal así? O sea, si así te criaron, ¿no? Criaron así, te traumaron así, etcétera. Pero a ver, habrá que pensar que hay un momento en donde ya no puedes echar la culpa al otro, ¿no? Uh-huh. O sea, ya no puedes decir, es que mi mamá fue, ¿no? Es que mi papá fue, o es que, pues no, ya, o sea, ya valiste, ya estuvo así, ya estuvo feo, nadie lo va a poder cambiar, ningún psicólogo, psicoanalista, vudú, lo que sea, nada lo va a poder cambiar, y eso tienes que trabajarlo, ¿no? Uh-huh. O sea, en niveles como menores o mayores, habrá que pensar qué hacer con eso. Aquí el punto también es que no hay nada que a ellos les haga caer en cuenta que eso no se debe de hacer. ¿Qué, negro? ¿Estás impactado? Yo solamente estoy pensando en cómo Joan puede dormir por las noches, mano. Pues nada, este fue el episodio número 22 del podcast El Hubiera Existe. Espero que lo hayan... no sé si disfrutado sea la palabra correcta. Interesado podría ser. Y síganos en nuestras redes sociales. No saben todo el contenido de valor que compartimos por ahí. Y muchísimas gracias por morirse de la intriga junto a nosotros. Tuvimos de invitado otra vez a nuestro psicoanalista Joan González. Un gusto, un placer hablar con ustedes siempre. Esto fue El Hubiera Existe, y recuerden que sin esta expresión no existirían las consecuencias del presente. ¿Y en dónde estarías si ese hubiera existiera? Muchísimas gracias.